Estás escuchando Arte entre Amigos, el podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal, para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves? Bienvenidos un domingo más a Arte entre Amigos. Como todos estos domingos, hoy traemos a otro artista muy importante que cambió la historia del diseño. Pero claro, antes de ponernos al tema y explicar de quién vamos a hablar, hay que presentar a la otra parte de Arte entre Amigos. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Miguel. Pensé que te ibas a hacer el podcast tú solo, ¿ya? Sí. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar de un artista que para mí ha sido una sorpresa bastante agradable, la verdad, porque conocía solo uno de sus facetas y el resto de ellas me ha encantado, la verdad. ¿Tú qué tal, Miguel? ¿Y qué faceta conocías? Pues la del diseño de muebles por la carrera. Pues yo bien, Alberto, yo bien. Una semana más y una semana menos para llegar al estrellato. Ahí vamos, poco a poco. A mí hay una cosa que me gustaría contar aquí en la introducción, porque me parece que es el sitio para hacerlo, que es una curiosidad del artista que iba para médico. Y, ¿sabes? Me acordé de cuando uno de nuestros compañeros de la residencia me ayudó con una maqueta en la carrera. Pero desde luego lo de que los médicos sean buenos escultores no es verdad, ¿eh? Y eso que saben utilizar muy bien el bisturí, pero igual no tanto el cúter, ¿no? Eso es. Hoy vamos a hablar, chicos, por si no lo habéis leído en el título, de Isamu Noguchi, escultor, paisajista, diseñador de muebles, de escenografías, una figura realmente completa. Mucha gente, de hecho, habrá visto obras suyas sin saber que son suyas, puesto que en su faceta como diseñador de muebles y diseñador industrial, ha diseñado una de las mesas de café más importantes de la historia y muchas lámparas, denominadas las lámparas Akari, que están en todos los lados. Así que si te parece bien, Miguel, dedicamos este capítulo a los amigos de la residencia de Valladolid y espero que os guste tanto como nos ha gustado a nosotros prepararlo. Me parece genial, Alberto, y antes de meternos en materia, recordad suscribiros, darnos like y 5 estrellitas. Así que, Isamu Noguchi. Bienvenidos, chicos, chicas, Miguel, a este capítulo del escultor Isamu Noguchi, un americano-japonés nacido en 1904 en Los Ángeles, de padre japonés y madre irlandesa. Buena combinación, ¿no, Miguel? A mí esto me recuerda mucho al capítulo que hicimos, creo que fue el segundo o tercero de la primera temporada, el de Everything, Everywhere, All at Once. Cómo ocurrían este tipo de situaciones un poco difíciles para el que las padecía, puesto que no se sentía identificado con ningún sitio. El punto medio entre dos mundos muy diferentes. El padre de Noguchi era bastante vividor, como un buen poeta que era, y se fue a Japón cuando Noguchi era un bebé. Y su madre, pues me imagino que un poco desesperada de tener a un crío sola, se fue también a Japón a los 2 años. Sí, el máquina del padre, de hecho, dejó ahí a la pobrecita madre preñada y se marchó del país. Esto sí que es ir a comprar tabaco y no volver, de dimensiones grandes, ¿eh? Bueno, con un océano por delante. La infancia de Noguchi pues fue muy japonesa, hasta los 13 años que deciden volver a Estados Unidos porque realmente el padre pasaba bastante de su hijo y su madre tenía la vida en Nueva York, así que regresan y aquí Noguchi empieza a tontear con el arte y empieza a mostrar interés por la escultura, sobre todo en gran medida impulsado por el apoyo de su madre. Y pese a que el padre era poeta y estaba muy relacionado con el arte, no quería que su hijo siguiese sus pasos y además no quería tampoco que utilizase su apellido, el apellido Noguchi. Prefería que Isamu estudiase medicina, como ocurrirá. Noguchi empieza la carrera en la Universidad de Columbia, pero enseguida se da cuenta que no es lo suyo. Y apoyado, como decía, por su madre, decide meterse a la Academia de Artes y empieza a destacar en el estilo academicista, que para quien no lo sepa, básicamente era realizar esculturas de torsos desnudos. Para que os hagáis una idea, si conocéis la obra de Rodin, pues podemos pensar en ese estilo de trabajo. ¿Rodin no era un jugador de fútbol también? Sí, pero bastante lexivo, ¿no? Ese sí que no era academicista, ¿eh? No.
Pero bueno, en este mundo Noguchi destacó bastante, pero le aburría también. Y siempre que tenía un huequillo en su apretada agenda, se escapaba a las galerías de arte más rompedoras de aquella época de Nueva York. Para que nos situemos, que creo que no lo hemos dicho, Noguchi nace en el año 1904, por lo tanto estamos hablando de los años 20, 30 en Nueva York. Y entre estas galerías tan progresivas, encontraría la inspiración en una de las exposiciones del escultor Brancusi, la cual había sido organizada por otro de los grandes artistas del momento y de la historia del arte, que es Marcel Duchamp. A Noguchi esta exposición le voló la cabeza. Le voló hasta tal punto que dijo, yo quiero trabajar con Brancusi. Yo cuando he estado revisando la obra de Brancusi, para ver un poco qué se trataba de esta escultura abstracta, los entendidos dicen que realizaba cilindros y huevos, pero a mí personalmente me parecen más bien pollas. Bueno, tú mismo lo has dicho, años 20, por ahí estaba un tal Picasso que hacía también figuras fálicas en sus cuadros. Pero sí, bastante forma de huevo tienen las esculturas de Brancusi, muy chulas por cierto. Y allá que se fue Isamu Noguchi, en el año 1927 pide una beca a la Fundación Guggenheim que incluía un viaje a París, a la India y a China. Pero Noguchi realmente solo se queda 2 años en París y decide volver. Que se queda en París para trabajar con Brancusi, no hemos dicho todavía, salía de juerga también con el gran Picasso y con el gran Apollinaire. Al final estaban todos juntos, ¿eh? Vaya fiesta se tenía que montar en París en esa época, ¿eh? Uf, a ver, si todos dibujaban o esculpían huevos, algo tenía que pasar, ¿no? Bastante nocturna seguro que era la vida. Y bueno, aquí Noguchi, como tú dices, descubre lo que es la abstracción. Y también coincide con otros artistas como Alexandre Calder, al que yo, por cierto, tuve la oportunidad de ver una exposición suya en uno de los viajes que hice a ver a Miguel en Berlín, en la National Gallery. Calder era un escultor que hacía escultura en movimiento, escultura que habla mucho de los equilibrios, con cables, con pequeñas figuras para mantener el equilibrio. Pero explícalo tú mejor, Alberto, yo no lo conocía. Quizá cuando veamos una obra de Noguchi podremos hablar de estos conceptos del equilibrio, de las uniones. Así que lo dejamos para más adelante, si te parece bien, ¿vale, Miguel? Vale, ¿cuándo lo viste tú? Pues en segundo viaje que hice a verte en verano, el año 2021, creo. No, 2022. Bueno, uno de esos años, que fui a la National Gallery a ver el proyecto de David Chipperfield, que también tenéis el podcast sobre él en la primera temporada. Y allí estaban las esculturas de Calder. No, a mí me ha llamado la atención porque, como he dicho, no lo conocía de nada. Pero bueno, vamos a seguir adelante, ¿no? Con Isamu. Y pasados estos años de aprendizaje con Brancusi y con Calder, vuelve a New York e intenta vender. La aceptación es buena, a la gente le gusta lo que ve, pero no tanto como para rascarse el bolsillo. Es verdad que cuando volvió de París puso su obra, todo lo que había hecho con Brancusi, y la crítica fue muy buena, pero dinerito vio poco. Así que le tocó volver al estilo más clásico y realizar bustos de gente pudiente de aquella época, de los empresarios de Nueva York. A mí de esta época me parece muy interesante, más que las propias esculturas que hizo de los empresarios, las que realizó para amigos artistas, como por ejemplo la coreógrafa Martha Graham, que vamos a ver que va a ser fundamental en la vida de Noguchi, pero también la que hizo de Buckminster Fuller, bastante chula esa escultura. Parece la cabeza de los Oscar, para quien no la conozca. Está en acero cromado y, a pesar de ser, como tú decías, formas más clásicas, les daba una vuelta más contemporánea. A mí me llamaron bastante la atención ambas, tanto el busto de Martha Graham. De hecho, hay una historia en la que el primer busto representaba muy bien cómo actuaba ella en su faceta más concentrada, más seria, y le puso un poco nerviosa y pidió a Noguchi que hiciese una segunda. Y respecto al segundo, al de Buckminster Fuller, me llamó mucho la atención, puesto que es algo que nunca te imaginarías que se ha hecho hace 100 años. Buckminster Fuller también fue un personaje que le influenció bastante en su arte. Y muy curiosa esa relación entre el ingeniero arquitecto y el escultor. ¿No te recuerda un poco, Alberto, a las esculturas estas que representan mucho, son súper famosas, en colores también cromados, muy llamativos, que representan, por ejemplo, perros, animales así muy figurativos? El artista Kunz, que dices tú, ¿no? El escultor. Bastante similar, sí, sobre todo por los acabados, ¿no? Bastante novedosos para la época, como es el acero cromado. No sé, un reflejo del tiempo que estaban viviendo, de la innovación técnica que había.
Y bueno, como íbamos diciendo, todos estos retratos que realiza para los empresarios, para los yados de la época, le dan dinerito que él decide gastarlo en un viaje a Japón, a su tierra, a volver a conectarse con sus raíces. Aquí vuelve a descubrir, con una visión ya más artística, pues todo el tema del paisajismo japonés, el arte más tradicional japonés. Influenciado por toda esta visión más oriental, a su vuelta a Nueva York decide también intentar hacer jardines y parques infantiles. Pero, ¿qué pasa, Miguel? Que no tiene éxito ninguno. Se come los mocos. A mí me gustó mucho las propuestas que hace. El más famoso es uno que se llama Play Mountain, que son estos parques infantiles en los que el objetivo real de Noguchi era realizar una macroescultura, más bien, una escultura que ocupase una manzana entera, una escultura activa, dinámica, que se pueda utilizar. Y es como concibe los parques y el landscape y el urbanismo. Play Mountain es una escultura en la que, mediante el uso de escaleras, se intenta realizar una mastaba o pirámide, formando también una especie de montaña, que en verano se podría utilizar las rampas como tobogán a modo de río y en invierno más como pistas de esquí. Para Noguchi era muy importante el carácter público, social que tenían las esculturas y los espacios ajardinados. Es una lástima que todas estas propuestas que hizo no se realizan. Y yo me imagino a Isamu en ese momento diciendo, joder, no me quieren en mi ciudad, no me quieren en mi país. ¡Hala, me voy a México! Estas obras, desde mi punto de vista, Alberto, no se realizan porque eran extremadamente contemporáneas para la época, puesto que a día de hoy sí que se están haciendo. Véase, por ejemplo, el Parque de Miralles en Barcelona. Realmente consigue hacer un parque infantil en Estados Unidos, en Atlanta. También yo creo que lo que pasaba que era un poco peligrosos estos parques infantiles. ¿Dices por lo de las escaleras o por qué? Sí, por las escaleras. Ahí un niño cae mal y se amocha fijo. Eran muy arquitectónicos, pero tenían ese riesgo implícito. Que realmente no pasaba nada, pero yo creo que al final los políticos les da un poco de miedo, ¿no? Estos proyectos más arriesgados. Si IKEA, por ejemplo, te da instrucciones de cómo coger cada utensilio, imagínate fiarte de un niño de 10 años subiendo o bajando 400 escaleras. Claro. El de Atlanta a mí me ha llamado mucho la atención, especialmente los toboganes. Un tobogán que era como un cilindro en el que eran dos círculos concéntricos, el interior era la escalera y el de fuera era la rampa para caer. Nunca había visto un tobogán de ese estilo. Es muy elegante y muy escultórico. A mí me encanta también. Yo animo a todos a que lo busquéis porque es muy chulo. Pero bueno, como estabas diciendo, Alberto, sobre México y los tacos. Claro, allí es que lo de la política ahí estaba un poquito más laxa porque, bueno, era la revolución, estaban los muralistas mexicanos haciendo unos proyectos chulísimos que, bueno, en el podcast de Frida Kahlo hablamos un poco de pasada sobre Diego Rivera y todos los muralistas, pero lo que le interesaba a Noguchi de este arte es que era muy social y bajo la dirección del propio Diego Rivera en el Mercado Abelardo realiza un mural en 3D que es muy chulo también. Con tanto picante como para no ser laxo. El primer mural que realiza Noguchi es el mural del Mercado Abelardo Rodríguez y en esta época en México se hacía mucha labor social con el arte. Intentaba explicar mucho, pues eso, la lucha de clases entre el socialismo, que era representado en este caso por Noguchi con el puño y la hoz, y la extrema derecha, que la representa. A mí me chocó bastante cuando lo he visto, porque hay una pedazo de esvástica gigante aplastando al trabajador. Dije, coño. Simbólico. A ver, a mí lo que me parece, más allá de la historia que cuenta, que no me interesa tanto, es las formas que utiliza, cómo representa a los cuerpos humanos, porque si nos vamos a su siguiente obra, que es la placa de entrada al edificio de la Associated Press de la plaza del Rockefeller Center en Nueva York, aquí están esas figuras, pero mucho más dinámicas. Cuéntame, Miguel, porque tú has estado, ¿no? Ahí has estado en el Rockefeller Center. Hace ya unos añitos antes de que el fentanilo se hiciese popular, gracias a Dios. Y se trata de un mural o una escultura que representa a 5 periodistas que están centrados en obtener una primicia. La representación de lo que ocurría en ese edificio, puesto que la Associated Press era un medio de comunicación, se caracteriza por los ángulos intensos, los planos suaves que van creando un ritmo, y es la primera escultura de tamaño heroico jamás fundida en acero inoxidable, y la única vez que Noguchi la iba a utilizar. Como tú dices, representa el dinamismo de la profesión de periodista, como a través de los fotógrafos, los reporteros,
Yo pues sacaría una comparación, no sé tú, Alberto, con el monumento a los descubridores en Belén, en Lisboa. Sí, la verdad que no lo había pensado, pero es verdad. Volvemos a lo que decía hace un rato. A Noguchi le interesa ese carácter social y de que el pueblo entienda lo que está pasando. Y en esta obra es claramente notorio. Como tú decías, Miguel, esta obra fue la más grande de cero construida hasta el momento. Lo tuvieron que seccionar en 9 partes. Pesa más de 8 toneladas. O sea que buen pepino. Sí, eso no era lazo. No era lazo, no. Y no sé si lo he dicho, pero bueno, esta obra es del año 39. Unos años más tarde, ¿qué pasa, Miguel? Pues que estalla la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que no le iba a venir muy bien al señor Noguchi. Luego recordamos que Noguchi era una mezcla rara entre América y Japón y le pilla en medio. Noguchi decide internarse voluntariamente en los campos de refugiados que América hizo para los japoneses en la costa este. Allí Noguchi le interesó sobre todo intentar mejorar la vida de los reclusos a través de la escultura. El decreto que Estados Unidos hizo fue que los japoneses de la costa este tuvieran que internarse obligatoriamente en estos campos porque se los veía como traidores. Sin embargo, Noguchi había nacido en Los Ángeles, no estaba obligado, pero por compasión y por intentar mejorar la vida de sus compatriotas, decide internarse por su propio pie. La verdad es que abandona el campo bastante rápido, pero aquí hace una obra que me parece bastante interesante, que es el Monument to Heroes, o el Monumento a los Héroes. Impresiona un poco. Me recuerda de alguna manera a la obra de Marina Abramovich limpiando los huesos, no tan explícita, gracias a Dios. Pero se trata de una columna, de un cilindro negro. Hay agujeros que son atravesados tanto por partes de un avión como por huesos, que simbolizan huesos humanos. Quiere representar, simbolizar, es al héroe caído, a todos los aviadores que fallecieron durante la guerra. Es verdad que no había pensado en esa comparativa con la obra de Marina y tiene bastante relación, la verdad. Es un poco lo que Marina hacía al limpiar la sangre de los huesos, como diciendo que queda una marca. Aquí lo mismo, de esta perfección que sería como el cilindro, el monumento, el éxito, aparecen agujeros. No queda una perfección, queda algo imperfecto. Esos agujeros que son debidos a los fallecimientos o a los asesinatos, lo entendería yo de esas dos maneras. Una los huesos y la otra las alas de los aviones. Bueno, ahora que hemos visto un poco de forma global que el bueno de Noguchi tocó muchos palos, yo creo que es momento de que nos vayamos entrando, si quieres, Miguel, uno en uno para poder explicarlo de forma más clara y yo creo que va a ser más interesante para todos. Vamos a empezar por la escultura porque realmente es lo más importante para él, porque resume muy bien el resto de arte que realiza. Es una extensión de la propia naturaleza y donde el espacio que la rodea es tan importante como el propio objeto en sí. Esta concepción es bastante novedosa, Miguel. Busca esa alienación entre la naturaleza y lo material y lo creado. Una de las esculturas que van a pasar al recuerdo como una de las grandes obras de Noguchi es una que se conoce casualmente como Figura, que carece más o menos de nombre, yo diría, en la que es uno de sus primeros trabajos o su primer trabajo con losas de mármol en este formato. Y se tratan de piezas separadas que son unidas entre sí. Incluso aparentemente, desde mi punto de vista, parece que están en un equilibrio perfecto, que están unidas pero simplemente por posición, no porque estén macladas unas a otras. Se puede entender de muchas maneras. A mí me recuerda en cierto punto a una especie de animal en el que la parte más grande representa el cuerpo con las piernas y el volumen que sale hacia arriba sería como el cuello, la cabeza, pero también llega un poco el recuerdo para mí como si se tratase de un pez. ¿A ti qué te sugiere, Alberto? Como es abstracta, cada uno puede ver una cosa totalmente diferente. A mí me sugiere como una figura agachada que está deconstruida en varios planos. Lo interesante para mí de esta escultura es justamente el juego de equilibrio que hace Noguchi con las lajas de mármol, que es aquí donde podemos ver claramente la inspiración de Alexander Calder en este tipo de esculturas que realiza Noguchi. Porque obviamente es un juego de equilibrios entre lo pesado y cobra especial importancia las uniones entre estas lajas. Como bien tú decías, que parecen que no se tocan muchas veces. Las formas que utiliza Noguchi son las que están de moda en aquella época en Nueva York. Si recordáis a Salvador Dalí o habéis escuchado el capítulo de Arte entre Amigos que les dedicamos, utiliza estas formas flácidas, por así decirlo, este biomorfismo que
lo que hace es abstraer una figura humana en formas más blandurrias. Y casualmente este tipo de representaciones de figuras humanas le va a llevar al éxito y en el año 49 va a realizar su primera exposición individual, la cual va a ser muy exitosa. Sin embargo, la representación de estas figuras le va a hacer darse cuenta que le falta un poco de identificación personal, lo cual le lleva a una crisis personal y le hace buscar ese camino en el que se encuentra a sí mismo. Y esto lo que va a causar es que va a emprender un viaje buscando piedras prehistóricas de Inglaterra o Gran Bretaña, visitando monumentos del mundo antiguo como en Egipto, en Grecia, en Roma o templos asiáticos también. A mí me gustaría destacar que Noguchi alcanza la fama y se pierde. O sea, no es que se pierda, sino que no se siente reconocido, como tú bien decías, Miguel, porque todas estas esculturas que realiza biomorfistas son muy aclamadas, vende un montón a clientes privados, a galerías, pero había perdido la función social que creía que la escultura debería tener. En este viaje, pues es lo que intenta descubrir, cómo esos grandes templos impactaban sobre sus pueblos. Era un poco el vacío que tenía, ¿no? El vacío exactamente, no el corte de carne argentino, sino el vacío existencialista. Hay un corte de carrera argentino que se llama Vacío. Correcto. Sí. ¿En serio? ¿Y Sí, qué sí. te ponen? Nada. Sería bastante lamentable. Sí. Bueno, el vacío existencialista más bien, ¿no? Porque este viaje que Miguel estaba relatando termina en Japón en 1950, cuando Noguchi tenía 45 años. Aquí vuelve a descubrir su cultura. Las esculturas que va a realizar a partir de este periodo son mucho más minimalistas, mucho más ligadas a la filosofía budista, más abstracta. A la reflexión. Se trata de una estética mucho más asceta y menos ornamental, que se trata de la depuración del fruto de los años, de esta práctica, de esta reflexión, estas inclinaciones metafísicas. Y en el año 1970 va a llevar a cabo otra de las obras cumbres de su carrera profesional en el Parque Moerenuma, que se trata de una escultura de granito de 12 pies, que vienen a ser unos 4 metros de altura. Esta escultura es un cilindro que se cierra sobre sí mismo y aquí ya se observa que es mucho más importante lo que no hay, o sea, el vacío que rodea la escultura, que el propio objeto de granito en sí. Toda esta filosofía más escultórica luego va a influenciar a gente como Oteiza, el juego que hace Noguchi con el lleno y el vacío. Lo primero que hay que tener en cuenta es el nombre, Energy Void. Traducido al español sería algo así como vacío de energía. Pero en inglés, en la lengua inglesa, Energy Void es lo que se conoce como ese espacio blanco que se trata de la ausencia de existencia. Por ejemplo, en las películas, cuando en unas películas de estas de ciencia ficción, en las que de repente se aparece la nada, ese espacio blanco o ese espacio que se imagina antes del Big Bang, eso es exactamente el Energy Void. Y esto aplicado a la escultura de Noguchi, lo que se busca es ese corazón de la energía. Es como en los agujeros negros, una energía tan infinita. Existe la nada también, se lo traga y en este caso el agujero negro es negro, pero es donde confluye el todo y la nada, la energía. Es esta forma de vacío y para representarlo utiliza este cilindro que es como una especie de cuadrado, de marco deforme, que lo que se busca es la representación de ninguna forma o la no representación de una forma. De tal manera que no se puede asociar este marco a una forma para que carezca de toda forma y exista la nada, exista el vacío. Buah, me he quedado un poco Energy Void yo. ¿Sí o qué? Claro, me ha gustado esta reflexión porque lo que decía, se acerca mucho a la filosofía budista de la nada, de la relación con el todo y la nada, y va a ser muy influyente en escultores posteriores a Isamu Noguchi. Me gustaría añadir una frase que decía un sutra budista que en relación a esta obra la define desde mi punto de vista, que es la forma es vacío y el vacío es forma. Un sutra, no sé lo que es un sutra, pero suena interesante. Un sutra budista. No sé, no practico esa religión, pero he de decir que cada vez me interesa más, porque tiene conceptos que yo creo que a nivel de arte son muy potentes, y desde luego Isamu Noguchi los conocía bastante bien por su ascendencia japonesa. Habíamos dejado a Noguchi en un parque, en el Moneruma Park. Vamos a aprovechar a hablar del diseño que Noguchi hacía del paisajismo.
Creo que lo hemos dicho ya, pero para Noguchi la escultura era la extensión de la naturaleza, así que la naturaleza era igualmente importante. Y sobre todo lo que le interesaba de estos espacios es el carácter que tenía para el pueblo, que eran espacios para el pueblo. Así que Noguchi ve en los jardines, en este espacio público, la manera de recuperar ese significado que la escultura había perdido. El primer proyecto que realiza Isamu de carácter más paisajista es muy personal para él porque es un memorial que hace a su padre en la Universidad de Keio, en el que introduce una de sus esculturas biomorfistas que llama Mu, que significa en japonés nada. Ahí me recuerda mucho a la simbología egipcia de la llave de la vida, lo cual podría ser un homenaje encubierto a su padre también, como diciendo que va a estar ahí para siempre. Buah, es que podríamos entrar aquí en filosofía barata de la nada es el todo, pero tiene bastante sentido todo lo que dices, Miguel, porque es una obra muy espiritual. Y como vamos viendo, está cogiendo cada vez más importancia en el diseño de jardines o de paisajes. No entendamos jardín únicamente como un jardín césped. Son obras públicas, obras a nivel público de urbanismo. Y va a llegar su encargo más importante en este periodo en Japón y se va a deber debido a la invitación del arquitecto de dicha nacionalidad, Kenzo Tange, para diseñar las escaleras del Parque Nacional de la Paz de Hiroshima. Hay que recordar que durante la Guerra Mundial Estados Unidos soltaría alguna que otra bomba nuclear en Hiroshima y esto es para recrear la paz. Y estas piezas que va a realizar son dos piezas muy emotivas de escultura funcional y formas abstractas evocando la vida y la muerte. Se tratan de dos plataformas, una la llamó Ikiru, que significa vivir, y a la otra Shinu, que fue morir. Parecen personajes de One Piece. Bueno, claro, es porque es japonés, bro. Pero pegaría aparte, ¿no? El nombre como, yo que sé, como el bueno que se llama Ikiru y el malo Shinu. Sí, bueno, son conceptos enfrentados, así que tiene sentido. Y son dos plataformas, dos basamentos que realiza básicamente como un memorial a los muertos atómicos. Y en uno de ellos es una plataforma vacía que tiene un acceso al espacio subterráneo que está iluminado de forma cenital por una luz muy potente. Y en la otra lo que se observa es una forma de semiesfera con un hueco en el centro, que significa básicamente ese vacío. Lo que pasa es que como Noguchi era americano, pues está mal visto que realice la obra. Tiene que ser también frustrante para Isamu, puesto que también es japonés. Igualmente va a seguir intentando construir este tipo de ambientes urbanos y en este caso va a realizar también una serie de propuestas, 5 en total, en Nueva York para la ribera del río Hudson, en Riverside, de la mano de uno de los arquitectos más importantes de la época, que es el arquitecto modernista Louis Kahn, entre 1960 y 66. Esta colaboración nunca llega a ver la luz. Es una pena porque estos proyectos eran la depuración de todo lo que había estado trabajando Noguchi, que incluían esa visión más tradicional de los jardines japoneses. Para quien no los tenga en mente, son como jardines de piedras, de naturaleza muerta. Por ejemplo, realizó uno en el Museo de Arte Moderno en Nueva York de este estilo. Y su parte más arquitectónica, más metafísica, que si queréis ver uno de los jardines que realizó Noguchi, podéis iros a Jerusalén, aunque quizá no es el mejor momento. A ver si queda jardín. Sí, fue el jardín de esculturas que realizó en Billy Rose, en el museo en Israel, porque Noguchi se sentía bastante identificado con el pueblo judío, porque no pertenecía realmente, él no se sentía que perteneciera a ningún país. Lo interesante de estos jardines es que son muy arquitectónicos, para quien no los conozca lo podéis googlear. A mí me recuerdan a la pintura de Giorgio de Chihiro, que no sé si la conoces, Miguel, es muy metafísica. No, la voy a buscar. Son estas pinturas de paisajes urbanos abandonados, con unas perspectivas muy forzadas, y me recuerda bastante a esta propuesta que hace Noguchi en Billy Rose, como las propuestas que hace con Louis Kahn. A mí me recuerda al Salk Institute de Louis Kahn, por este tipo de metafísica en el que se busca presencia de un fin mediante el camino, el recorrido de diferentes elementos. Esta no va a ser tampoco la única faceta en la que va a destacar Isamu Noguchi. También va a hacer colaboraciones a nivel de danza con Martha Graham. Sí, no es que os imaginéis que Isamu Noguchi bailaba. Noguchi lo que realizó fue las escenografías para las coreografías que diseñaba Martha Graham. Noguchi pudo explorar cómo la escultura
podía ser rodeada, intervenida por los bailarines. Se apoyaban muchas veces en ella a través de los movimientos que los propios bailarines realizaban alrededor de sus esculturas. Y Noguchi se hizo amigos muy chulos como Louis Kahn, Kenzo Tange, Martha Graham. Pero esta fue una relación especial porque Noguchi empezó a colaborar con ella en 1935 y estuvo colaborando durante 3 décadas, o sea que fue una amistad muy profunda. A mí lo que me gustaría destacar que, por ejemplo, se aprecia en 2 obras como la de Appalachian Spring y la de Frontier, es el concepto que utiliza de reja o de límite, que yo creo que está bastante influenciado por su experiencia que vivió en los campos de reclusión. Quizá más interesante para nosotros, Miguel, es pasar a su siguiente faceta, porque es la que yo conocía de Noguchi, que es la de diseñador industrial. Y especialmente en el ámbito del diseño de mobiliario, destacando como piezas más famosas las lámparas que hablábamos antes, y posiblemente la pieza más famosa de este artista es la mesa de café que realizó en el año 44 para la compañía Herman Miller Furniture. Lo que destaca de esta mesa es la simplicidad de las partes, lo que la hace brillante. Se trata únicamente de 3 elementos, que son el plato de la mesa, formado por un material de vidrio, con un espesor de únicamente 19 milímetros, y 2 patas que se interconectan entre sí de madera curva. Cuando esta fue lanzada por primera vez, se trataba de madera de cerezo. Es un diseño atemporal realmente, es un diseño que, pese a que fue realizado hace 80 años, a día de hoy sigue representando la modernidad. Yo tengo que decir que fue la primera pieza que conocí de Noguchi y fue gracias a Miguel porque la metió en uno de sus proyectos y dije, joder, qué guapo está esto, pásame el CAD. Y así conocí a Isamu Noguchi. Pero sí, la mesa es una absoluta delicia. Recuerda a las figuras biomorfistas que estaba realizando Noguchi en su escultura más convencional. Poco más que decir, la verdad. Pasamos, si quieres, ya a las lámparas Akari, porque yo creo que define muy bien ese encuentro entre el mundo oriental y el mundo occidental. La importancia de la estética en el diseño, cómo fusionó su enfoque, es uno de los aspectos de Noguchi como diseñador, especialmente de mobiliario. En este caso, en la ciudad de Gifu, en Japón, es donde va a llevar a cabo su archiconocida lámpara Akari. Era donde se realizaba la fabricación de estas lámparas de papel de maíz tan extremadamente famosas de la cultura japonesa, y el alcalde de dicha ciudad pidió a Isamu que crease una lámpara contemporánea, pero representando este ámbito tradicional mediante el papel. Para ello, realizó una serie de cambios, puesto que estas lámparas antes se encendían con fuego, y lo cambió y lo electrificó, creando lámparas tradicionales eléctricas con un cuadro de metal interior que permitía pues muchas formas. De hecho, se realizaron más de 100 formas. Son objetos muy bonitos. Se siguen vendiendo a día de hoy en Vitra y que ha sacado una copia bastante parecida a la Akari, la verdad. Para mí resume muy bien las cuestiones que a Noguchi le interesan, tanto a nivel estético y cultural, como también a nivel social, porque el bueno de Isamu decía que podíais tener una pieza de arte en casa por poco dinerito. Como marketing está bastante bien. Esto era para él el fin último, el realizar escultura, que era la expresión más pura del hombre en el tiempo. Se trataba de un personaje que influenció en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito de la escultura y en el ámbito del diseño. Pero para ti, Alberto, puesto que de lo que más hemos hablado en el capítulo de hoy ha sido del espacio público, ¿para ti qué fueron los elementos básicos o dirías que es lo que realmente cambió Noguchi en esta concepción? Para mí, Miguel, la importancia que tiene este tipo de proyectos de Noguchi y que creo que se está perdiendo a día de hoy es el carácter de el arte para el pueblo, un lugar de reunión donde puedas divertirte, como eran esos proyectos que hacía de parques infantiles, pero también donde puedas reflexionar y pasar contacto con la naturaleza, porque para Isamu era muy importante esa relación hombre-naturaleza. Y yo creo que me da bastante pena, pero en el diseño actual del urbanismo, este tipo de espacios quedan relegados a algo residual, sin ningún carácter escultórico, y creo que se podría hacer bastante más a través del diseño. Para ti, Miguel. Estoy bastante de acuerdo, Alberto. Como bien decía Noguchi, que todo es escultura y que cualquier material, cualquier idea es válida para explorar. Esto sería la aplicación de lo que él hacía y cómo se debería de aplicar en el espacio público.
Por ejemplo, cuando pensamos en parques infantiles, pues podemos pensar en el típico columpio, la típica construcción esta que te vas colgando, que parece un poco como de academia militar, en vez de algo realizado para niños. Un parque no es solamente un sitio donde hay un par de bancos y un par de árboles, sino que debería ser, como bien dice la palabra, un espacio público, un espacio de relación. La calle es un espacio público, pero es un espacio también para comunicarse, para pasar de un sitio a otro. Pero la plaza podría ser también un sitio donde los adultos puedan relacionarse entre sí, un sitio en el que confluya la cultura y la tradición, y no solamente la funcionalidad. Pues bueno, chicos, esto ha sido el capítulo de Isamu Noguchi. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Como siempre, os pedimos que dejéis vuestra valoración, comentarios, nos sigáis en redes y arigato, gozaima, Miguel. Adiós.